Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Los estudiantes siempre le hemos preguntado cuáles son tus raíces y cómo fue tu infancia. Háblanos sobre ello. Mi infancia, pues yo nací en una familia bastante sencilla. Mi padre era un trabajador y bueno, como cuando yo nací la situación económica en España estaba bastante mal, pues la situación mía no fue, digamos, buena. Tuve la suerte de ir al instituto, entonces al instituto no íbamos muchos niños, porque yo entré con 10 años, era un plan donde se hacían 6 años de bachiller y COU, y luego se hacía, como hoy también, pues la prueba de acceso a la universidad. Y luego pues tuve la posibilidad de estudiar porque entré en un seminario y fui a Madrid, estudié filosofía, hice la licenciatura en filosofía y luego hice la licenciatura en teología. Y bueno, pues en un momento determinado de mi vida me presenté a unas oposiciones y me hice profesor de filosofía, que es lo que soy actualmente. Pero mis raíces pues son, digamos, humildes y luego pues una situación de bastante penuria económica, social, una situación política también donde había una dictadura y bueno, la que teníamos en aquellos años pues muchos españoles, porque cuando yo estaba en COU fue cuando murió Franco, en el año 75, o sea, daos cuenta, yo tenía entonces 16 años, estaba en COU, o sea que era una situación pues, muy, digamos, interesante, por un lado, porque conoces un momento de la historia que ha sido clave luego, con todo el proceso de la transición, pero bueno, la situación es que yo no me gustaría volver atrás en ese aspecto. Vale. ¿Y es cierto el rumor de que fuiste cura? Sí, acabo de decirlo, que estuve en el seminario, me ordené sacerdote, lo que pasa es que estuve poco tiempo, me ordené en el 83, quiero recordar, y en el 90 me salí. Y entonces lo dejé y me preparé unas oposiciones, y como tenía pues, la licenciatura en filosofía, aparte de la licenciatura en teología, pues tuve la suerte que aprobé las oposiciones en la primera, y entonces desde entonces, que hace ya 25 años, pues estoy impartiendo clases de filosofía. Más cosas. Sí. Y en ese tiempo, ¿cuáles eran tus pensamientos para el futuro? En ese tiempo, Cuando era ¿en qué tiempo te refieres? nuestra edad. ¿A vuestra edad? Yo qué sé. ¿Cuáles tus pensamientos? Yo, por ejemplo, tenía una cosa que vosotros no tenéis a lo mejor mucho. Yo tenía inquietudes políticas y inquietudes sociales. Y aunque yo entré en un seminario, pero entonces mucha gente, a la que entramos en el seminario, no entramos solo, digo solo, por vocación religiosa, sino por vocación un poco social. Porque entonces había una cosa que hoy sería extraña, que sería una cosa que llamaban curas obreras, o sea, eran curas que trabajaban de albañiles, de agricultores, a veces de dependientes en una, porque yo he conocido algunos casos de estos, de dependientes en una, yo diría una ferretería, eran curas obreros, muy vinculados al Partido Comunista, lo que parece extraño, incluso había movimientos que se llamaban cristianos por el socialismo. O sea, son cosas que hoy resultarían extrañas. ¿Por qué? Porque normalmente hoy el clero, es decir, los sacerdotes son muy conservadores y son más que de izquierda, son de derecha. Repito, que es que eran unos momentos que para vosotros sonará chino, pero es historia de verdad, es historia. Vosotros a lo mejor nos podéis imaginar estar un cura hablando en una iglesia y estar la Guardia Civil de paisanos Bueno, si eso en verdad tiene que ser interesante. grabándole la homilía y luego les denunciaban. Entonces, pues era una situación que para mucha gente joven eso nos atraía. Entonces teníamos inquietudes políticas. Yo no sé, vosotros seguramente no tenéis inquietudes políticas, no lo sé. Teníamos inquietudes sociales de salir de la dictadura, de tener libertad, de tener unas mejores condiciones de vida, porque yo he dicho. Entonces, pues hubo gente que pensamos que por ahí podíamos hacer algo. ¿Y te gusta tu trabajo y te sientes a gusto trabajando en el Ramón Arcas? Sí, yo mi trabajo me gusta mucho. Es decir, estoy con gente joven, con lo cual eso también pues, te pone las pilas, aunque a veces te cabrees. Me gusta mucho impartir la materia de filosofía, porque la filosofía, si algún día la veréis, es una disciplina que fundamentalmente te enseña a pensar, te enseña a ser crítico, a analizar la realidad y el mundo en el que vives, y te enseña que cada uno de nosotros tenemos que ser autónomos. ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Cometiste alguna travesura a esa edad? Pues claro, efectivamente. En aquella época el personaje era bastante bruto. Era bastante bruto y no crees que solamente el personaje comete travesuras.
Entonces, efectivamente, por ejemplo, una de las cuestiones que a veces hacíamos grupos y nos guiábamos a pedradas, eran como batallas, y de vez en cuando pues, algunos salíamos con una pedrada que nos tenían que dar puntos, pues luego también, yo qué sé, travesuras, pues a lo mejor había entonces, me acuerdo que no había muchas televisiones, pero había radio y las mujeres solían estar escuchando una telenovela. Ahora hay telenovelas en televisión, entonces la había en radio, se llamaba Simplemente María. Entonces nosotros llegábamos, los chavales cuando teníamos del colegio, y entonces había una cosa que se llama mitos de trueno, no sé cómo es, que es una cosa así que explota. Entonces se la tirábamos cuando estábamos oyendo la radio y salíamos corriendo. O sea, que sí, pues como en toda la época, la gente de vuestra edad pues, ha hecho travesuras. Sí. Y luego, después de salir de cura y eso, ¿cómo decidiste a ese profesor? No, es que cuando lo pensé dejar, la alternativa que tenía era, como yo había hecho filosofía, pues digamos un poco ser profesor de filosofía, intentarlo, pero repito, eso no es que tú quieras. Me estuve preparando unas oposiciones y me presenté, tuve la suerte de sacarla a la primera y ya está. No era una cosa que había pensado, yo en mi vida había pensado que iba a ser profesor. Lo que pasa es que después las circunstancias, pues en un momento determinado, al tener la carrera de filosofía, y decir, pues bueno, no me desagrada la educación y la enseñanza, pues me presenté a las oposiciones y no saqué. Pero lo de cura es interesante, o sea, ¿cómo decidió mencionar ser? Pues sí que con 16 años, que fue cuando yo lo decidí, os lo he dicho antes, más por motivos sociales de ayudar a la gente, de intentar mejorar un poco las condiciones sociales en España, fueron más que por motivos religiosos, por motivos sociales. Que eso es lo que yo digo, a lo mejor os cuesta, porque vosotros identificáis más a un cura como una persona que más religioso y tal, pero en aquellos momentos es que más que lo religioso lo que se destacaba era lo social. Por eso os he hablado antes, he dicho que para vosotros puede sorprender que se hiciesen curas obreros. Es decir, que eran curas, pero que realmente parte de su tiempo eran fundamentalmente trabajadores, como podía ser cualquier trabajador normal y corriente, que hubiese curas implicados en política en partidos de izquierda, que hubiese muchos curas muy preocupados de intentar ayudar a la gente, es decir, por las situaciones que eran muy malas. Tengo mucha curiosidad, ¿tienes hijos o estás casado? Sí, tengo un par de hijos y estoy casado, sí. Desde hace ya bastante años. Tengo dos. Estoy casado desde, no sé, son más de 20 años, 20 y tantos, no recuerdo exactamente cuánto, a veces son 21. ¿Son niñas o...? Un niño y una niña. ¿Y cuáles son tus pensamientos para el futuro? Pues mis pensamientos para el futuro, pues realmente pues seguiré dando clase y posiblemente pues acabaré jubilándome en el Ramón Arcas cuando me toque, si llego, de lo cual todavía queda unos 10 años como mínimo, o sea que estoy realmente nada, porque otras veces he estado metido en cuestiones políticas, he sido concejal del Ayuntamiento de Lorca, y ahora mismo pues eso lo tengo un poco aparcado. Soy de momento todavía secretario comarcal de un sindicato, del sindicato Comisiones Obreras, pero estoy esperando también que me releven. Y entonces digamos que ahora mismo mis pensamientos son más un poco dedicarme a mi familia, dedicarme a mi trabajo al instituto y dedicarme también un poco a mí, a mi persona un poco, en el sentido de pues, tener tiempo libre para hacer lo que me gusta, como lo he dicho antes. Bueno, muchas gracias por prestar tu tiempo, estamos muy agradecidos por tu amabilidad. Nada, gracias. Muchas gracias.